Bien, el enunciado nos dice: debemos hallar la ecuación de una recta, vamos a llamar R, que pasa por ese punto y corta a la recta S1 y a la recta S2. Vamos a decir que la dificultad de este problema es imaginar la situación. En el fondo es muy sencillo, es decir, nos vamos a limitar a lo siguiente. Si me mandan a hallar la ecuación de una recta que pasa por un punto y corta a dos rectas, siempre el procedimiento es el mismo. Es decir, esta recta S1 va a estar contenida en un plano que a la vez contiene al punto P. Concretamente es este plano que tengo señalado en la lámina. Es decir, va a existir un plano que contiene a ese punto P y contiene esa recta S1. Va a existir otro plano que contiene a la recta S2, el que tenemos dibujado en azul, y que a la vez contiene ese punto. Pues bien, esos dos planos se van a cortar en una recta. Tenéis que intentar imaginar la escena en el espacio. Repetimos, el plano π1 y el plano π2 van a tener en común una recta que es la que me piden. Lógicamente esa recta va a contener al punto denominado P, va a cortar a la recta S1 y va a cortar a la recta S2. Repetimos, típico problema extraordinariamente importante. Si sois incapaces de imaginar esa situación en el espacio, yo soy incapaz de transmitir la idea. Es decir, eso depende de la capacidad de abstracción que tiene cada uno. Quien es capaz de imaginar la escena en el espacio, se trata de hallar la recta, que es intersección de esos dos planos. A partir de ese razonamiento extraordinariamente sencillo. Tenemos la ecuación de S1 y tenemos la ecuación de S2. Me dan la continua de S1, me dan la general o implícita de S2. Si alguien le hace ilusión, os lleváis las dos ecuaciones a su forma paramétrica para luego sacar los elementos de forma fácil. Empezamos el razonamiento. Debemos hallar la ecuación del plano π1 y la ecuación del plano π2, donde se cortan esos dos planos. Se trata de la recta que nos han pedido. En cuanto a la ecuación del plano π1, pues razonamiento que hemos llevado a cabo en otros ejercicios. Para hallar la ecuación de un plano, puedo partir de un punto conocido del plano y dos vectores directores. O podemos partir de un punto conocido del plano y un vector perpendicular. Yo en este caso voy a hallar un punto y dos vectores directores. Vamos a por la ecuación del plano π1. Vamos a recordar, contiene el punto P y contiene la recta S1. Luego, un punto de ese plano, el propio punto P. Un vector director de ese plano, cualquier vector director de la recta S1. Como tenemos la ecuación paramétrica, o en este caso la continua, vector director 2 menos 1, 1. Tenemos un punto del plano, tenemos el primer vector director. ¿Cómo podremos hallar otro vector director de ese plano? Sencillo. Si yo hallo un punto cualquiera de la recta S1, vamos a suponer que genéricamente es este, lo llamo punto de S1. Si uno el punto P y lo oriento, tenemos otro vector director del plano. Segundo vector director. Hallamos un punto de la recta S1, las coordenadas del punto de esa recta, si partimos de la continua, 2, 2, menos 1. Si partimos de la paramétrica, 2, 2, menos 1. Conocido el punto P y un punto de la recta S1, los orientamos debidamente y obtenemos el segundo vector director. Tenemos un punto perteneciente al plano, tenemos dos vectores directores del plano. Si desarrollamos este determinante que vimos en su momento en teoría, desarrollo del determinante, vamos a llegar a esa ecuación.
Tenemos la ecuación del plano pi sub 1. El desarrollo del determinante lo tenemos en la parte inferior de la lámina. Vamos a hallar la ecuación del plano pi sub 2. Repetimos razonamiento. Para hallar la ecuación del plano, vamos a hallar un punto por el que pasa ese plano y vamos a hallar dos vectores directores. El plano pi sub 2 contiene el punto P. Ya tenemos el punto del plano. Vamos a hallar dos vectores directores del plano pi sub 2. Como la recta S2 está contenida en el plano, cualquier vector director de esta recta, vector director del plano. Nos vamos a la ecuación paramétrica de S2 y menos 3, 3, 1, coordenadas o componentes de un vector director. Si no habéis llevado la general a la paramétrica, podemos hallar dos puntos partiendo de esta ecuación. Recordad, si digo por ejemplo que x toma el valor 0, hallamos y z. Tendríamos un punto de la recta. Si quiero hallar más puntos dando valores a x, hallamos el valor de y y el valor de z. Necesito otro vector director. Volvamos a recordar. Si yo tomo cualquier punto de la recta S2, vamos a suponer imaginariamente que es este. Como el punto P también pertenece al plano pi sub 2, si uno el punto P con ese punto de S2, obtengo otro vector director de ese plano. Segundo vector director del plano, vamos a hallar un punto de la recta S2. Nos vamos a la paramétrica y se supone que esta expresión equivale a 0 más lambda, el punto que surge, menos 1, menos 3, 0. Tenemos el punto de coordenadas menos 1, menos 3, 0. Si oriento P hacia PS2, obtenemos ese vector director del plano. Final menos origen, segundo vector director. Para hallar nuevamente la ecuación general de ese plano, tenemos un punto contenido en el plano, tenemos dos vectores directores, desarrollamos el determinante, recordad, x menos primera coordenada y menos segunda coordenada del punto, z menos tercera coordenada, coordenadas o componentes del primer vector, coordenadas o componentes del segundo vector, igualado a 0, recordad que es una forma de hallar la ecuación general o implícita de un plano si conocemos un punto y dos vectores directores. Tengo desarrollado ese determinante en la parte inferior. No es motivo de este vídeo explicar cómo se resuelve o se desarrolla un determinante. Aplicamos Arrus, vamos a llegar a esa ecuación. Llegados a este punto, conocemos la ecuación del plano pi sub 1 y conocemos la ecuación del plano pi sub 2. Recordemos, la recta que buscamos es la intersección de esos planos. Luego la respuesta correcta, ecuación de R, va a ser el sistema formado por la ecuación del plano pi sub 1 y por la ecuación del plano pi sub 2. Resumen al contenido del ejercicio. Ya os adelanto que es típico de selectividad. Problema extraordinariamente importante. Hallar si existe, no siempre existe, una recta que pasa por un cierto punto y corta a otras dos rectas. El que es incapaz de entender la escena o el significado gráfico del enunciado, proceded de esta forma. Halléis la ecuación del plano que contiene ese punto y contiene esa recta. Sencillo. Hallemos la ecuación del plano que contiene este punto y contiene esa recta. El sistema formado por esas dos ecuaciones, ecuación de la recta que debemos hallar. Ejercicio resuelto.